Que estimado grupo, hacemos el comentario de su trabajo mediante este video, salvada la limitación que hubo con el tema del borrador, pero bueno, ya lo tenemos aquí y vamos a proceder a hacer el comentario mediante este video. Bien, en principio, el trabajo que ustedes van a plantear es un proyecto, es un sistema de monitoreo y evaluación para un proyecto denominado la reducción de la tasa de desnutrición infantil en niños menores de 5 años en la provincia de Tucumán. La entidad organizadora, ok, hay una descripción del proyecto que no hay necesidad que la revise o que la comente en este video, porque bueno, ustedes lo conocen mejor que yo. Un tema interesante que me gusta, en el que me gustaría detenerme, es en el tema de los ejes que ustedes mencionan, que básicamente se relacionan a los objetivos que el proyecto quisiera alcanzar. ¿Ok? Me parece esto interesante para tomarlo en cuenta posteriormente en lo que será la evaluación del proyecto. Ahora, en principio no me gusta detener mucho en temas técnicos porque ese no es el tema o aspectos teórico-conceptuales del tema que estamos tratando, en este caso de proyecto en sí. Es interesante mencionar algunos elementos que podrían ayudarlos a de pronto pensar un poco mejor, pensar un poco diferente en el proyecto que ustedes están planteando. Por ejemplo, en el eje 1 es mejora del peso y talla en el 90% de los niños beneficiarios. Aquí es interesante, si bien es cierto que sí están cuantificando, pero lo interesante es plantearlo contra qué estándar, ¿sí? Mejora en el peso y talla, pueden decir en el 90% de los niños sí, pero ¿cuánto de mejora? ¿Sí? Y eso obviamente se tendría que contrastar con algún estándar en su país, con algún estándar internacional. Prefiero aconsejar estándares propios de los países. ¿Sí? El eje 2, el 80% de las familias participantes aplican prácticas adecuadas de agricultura y 5 centros capacitados y 50 asociaciones. Esto sí es importante. El tema de la aplicación de las prácticas, ¿sí? Porque muchos de estos proyectos que hacemos se vinculan más a la capacitación per se, ¿sí? Pero no tanto a la práctica, que es en realidad lo importante en este caso en particular, o lo más importante. El eje 3, 5 centros de atención de la salud y alimentación infantil funcionando. Es importante que quede más adelante identificado qué queremos decir con funcionando, ¿sí? Funcionando significa qué servicios se están brindando, a cuántas personas estamos llegando, con qué frecuencia, en qué horarios, etcétera. Sí, eso debería de estar claro. ¿Sí? Qué técnica podemos ofrecer, etcétera. Un largo, etcétera. El eje 4, el 100% de los trabajadores de salud de las provincias capacitados. ¿Sí? ¿En qué? Es importante que eso quede claro. El 90% de la población objetivo tiene acceso a una dieta alimentaria en cantidad y calidad para su desarrollo saludable al finalizar el proyecto. Ok, me parece bien, propósito general. Esto se logrará al finalizar el proyecto, está claro. Ahora, el fin, la tasa de nutrición infantil de la provincia de Tucumán ha disminuido al 80% en un plazo de 10 años. ¿Sí? Ok, comprendo que ustedes conocen mucho mejor que yo su propia realidad. El proyecto está contribuyendo a disminuir la desnutrición infantil en toda la provincia de Tucumán, ¿sí? Entonces hay que calcular o hay que tener una aproximación a cuántas personas estaríamos o cuántos niños estaríamos llegando con el proyecto para poder asumir que en 10 años esta tasa disminuirá en un 80%. En todo caso, el fin es algo que en realidad el horizonte temporal es tan largo para una entidad. Para un estado no lo es, 10 años no es tan largo para un estado, pero para una entidad privada sí es bastante tiempo. Bien, pasamos a los objetivos del sistema de monitoreo y evaluación. Lo que les tengo que comentar a este nivel es que los objetivos en términos de forma están bien, ¿ok? Están bien planteados, es lo que debería de plantearse para un sistema de objetivos, en este caso para su plan de monitoreo y evaluación. Pero en tema de fondo, sería interesante que estos objetivos se relacionen directamente con su proyecto en sí.
¿ok? Porque la idea es tener objetivos que sean palpables, que sean identificables para su propio proyecto. La manera de verlo es muy simple. Ustedes leen estos objetivos y si se pueden aplicar a cualquier otro proyecto, deberían de reformularlo específicamente para su caso en particular, ¿sí? Muy simple, cuando están hablando de alguna meta, algún objetivo, plantear el objetivo específicamente del proyecto en este objetivo del sistema de monitoreo, ¿sí? Limitaciones que tenga que superar para específicamente su caso, ¿sí? Eso es importante para cualquier proyecto, porque no sirve de mucho plantear un objetivo tan general, ¿sí? Nos sirve para atender algo, ¿sí? Pero para un tema de gestión, mi sugerencia es que todo esto se aterrice y que al leer el objetivo sepan inmediatamente que están trabajando en su proyecto, ¿sí? Por ejemplo, aquí no veo ningún tema que sea trabajado un poco más adelante, ¿sí? ¿Sí? Lo mismo aquí cuando vemos el objetivo general del sistema de monitoreo y evaluación, si estamos hablando, si planteamos criterios de pertinencia, eficacia, cuáles son esos criterios para su caso en particular. O sea, qué cosa es pertinente, qué cosa es eficaz, eficiente, qué tiene que ver con el impacto y su sostenibilidad para su caso en particular, ¿sí? Cuando hablamos de recolección de información, de qué información estamos hablando, qué vamos a sistematizar, en nuestro caso, proyecto, en qué área temática o qué elementos vamos a sistematizar, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es la información cuantitativa tanto como cualitativa? Eso justo me da pie para comentarles a este nivel. Si bien es cierto, acá hay aspectos que son cuantitativos, también hay muchos elementos que tienen el mismo peso o incluso son más interesantes para evaluar, que son los aspectos cualitativos de la mejora en la talla y peso, ¿sí? Que tiene que ver con las experiencias, con los testimonios, cómo les cambia la vida a los niños después que han mejorado su talla y peso. Eso también sería interesante plantearlo, pero ya eso va a nivel de evaluación. Bien, en la implementación, aquí se han ajustado mejor a su propio caso, me parece que lo han hecho bien a este nivel, bastante correcto. Las fichas de monitoreo, nombre del proyecto, duración, componente, indicador responsable, porcentaje de avance. Ok, sí, me parece correcto. Ahora, lo interesante en este caso también es plantear su sistema de indicadores. Si ustedes ya tienen su marco lógico, entonces planteen su jerarquía de objetivos, que ya se vio en trabajos anteriores, y el sistema de indicadores, que es parte de la estructura de este sistema o plan de monitoreo y evaluación que queremos plantear. Registro de informe de monitoreo. Bueno, el informe para el monitoreo estamos hablando básicamente de actividades, ¿sí? Entonces aquí hay que plantear cuáles actividades con sus respectivos indicadores. Criterios de evaluación, pertinencia. Sí, esto me parece muy correcto, ¿sí? Ustedes, las preguntas que hagan tienen que estar vinculadas precisamente al proyecto en particular. Si me pongo a discutirles o poner a comentar algunos temas interesantes que son importantes para su caso en particular, se nos iría el tiempo, ¿sí? Pero me imagino que ustedes conocen esos temas o pueden profundizar en el tema mejor de lo que yo lo pueda hacer. ¿Cuáles son los instrumentos? Los tenemos aquí. Ok. Sería interesante, como ustedes ya han planteado aquí también algunos instrumentos, de esta manera también plantear uno o dos de estos instrumentos en el trabajo final. No les podemos pedir que los apliquen, pero sí que al menos lo describan y que se plantee un poco la técnica que se plantea utilizar. Las fuentes de información. Sí, yo también les sugeriría que en esta estructura también haya un espacio para el tema de la socialización de la información, ¿sí? Cómo vamos a acceder a la información desde dentro del proyecto y desde fuera del proyecto, cuando estemos monitoreando o evaluando nuestro proyecto, ¿ok? ¿Qué elementos más deberíamos de considerar? Tenemos el contexto, tenemos los objetivos, tenemos las metodologías, los instrumentos, podríamos tener un glosario de términos, ¿sí?
si los temas, si utilizamos términos técnicos, tenemos las referencias o fuentes de información, algún otro elemento que a ustedes les interese, como les acabo de comentar, que les interese plantear, también sería interesante que lo pongan, ¿sí? Bien, en todo caso, me parece que ustedes cuentan con casi todos los elementos para plantear un buen sistema de monitoreo y evaluación. Lo importante y lo elemental, la columna vertebral, y lo que no he visto aquí en el trabajo es que ustedes no han planteado su sistema de indicadores. ¿Sí? Eso es elemental para su sistema de monitoreo y evaluación. Es importante que lo planteen en una estructura que ustedes quisieran plantear más adelante. También pueden plantearse algunos marcos teóricos, pero muy concretos al tema, ¿sí? Y referidos siempre a su propio diagnóstico, a su propia realidad con la que estén trabajando. Bien, hasta aquí mis comentarios y todavía nos vemos al final en el último trabajo.